Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, de verdad. Sentimos una energía increíble al compartir este momento con ustedes. Si es la primera vez que nos ven, permítanos presentarnos. Somos Demet y Can, y estamos sinceramente emocionados de embarcarnos en esta nueva y fascinante aventura junto a todos ustedes. Hoy vamos a desgranar algo que nos tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora, algo que ha estado gestándose en nuestros sueños y en nuestros planes desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Están listos para una revelación que para algunos podría sonar un poco audaz? Pues prepárense, porque hoy vamos a desvelarles en detalle cómo planeamos cuidar a nuestro futuro bebé, completamente sin niñera. Sí, han oído bien. Cero niñeras. Vamos a sumergirnos de lleno en esta decisión, que para muchos puede parecer un salto al vacío, pero para nosotros representa una convicción profunda, una elección con un sentido inquebrantable. Y si aún no lo han hecho, les animamos de corazón, con la mayor sinceridad, a que se suscriban a nuestro canal. Hacerlo les asegurará no perderse ni un solo matiz de este emocionante viaje que estamos emprendiendo. Créannos, este es solo el apasionante principio de todo. La simple idea de no contar con una niñera puede sonar, para muchos, como un concepto un tanto drástico, ¿verdad? Y entendemos perfectamente esa reacción. Es un hecho que una gran cantidad de familias recurren a niñeras por una infinidad de razones absolutamente válidas y necesarias. Ya sea para tener un respiro vital, para poder conciliar de manera efectiva las exigencias de la vida laboral con las responsabilidades de la paternidad y maternidad, o simplemente porque la carga diaria se vuelve abrumadora y se necesita ayuda externa. Las niñeras son una solución comprensible y a menudo esencial. Sin embargo, para nosotros, desde el instante mismo en que supimos que íbamos a ser papás, se generó una conexión, una sensación interna, profunda e innegable, de que queríamos estar ahí, presentes en cada instante, en cada detalle mínimo, en cada descubrimiento del crecimiento de nuestro bebé. Queríamos ser los verdaderos protagonistas de esta maravillosa historia, no meros espectadores que observan desde la barrera. Y aunque somos plenamente conscientes de que esto implicará un desafío de proporciones mayúsculas, estamos absolutamente convencidos de que es el camino que deseamos transitar. Piensen en ello como un pacto sagrado, un compromiso absoluto e inquebrantable de amor, dedicación y presencia total. Queremos ser los primeros en escuchar sus risas cristalinas, los primeros en ofrecer consuelo ante sus llantos, los primeros en ser testigos de cómo descubre el asombroso mundo que lo rodea. Una de las primeras y más cruciales preguntas que nos planteamos fue, ¿cómo vamos a lograr esta ambiciosa meta? ¿Cómo vamos a distribuir de manera efectiva las tareas? ¿Cómo manejaremos el inevitable cansancio físico y mental? ¿Cómo preservaremos nuestra propia cordura en medio de este torbellino? Y la respuesta, créanlo o no, surgió de forma sorprendentemente natural: comunicación constante y un equipo inquebrantable. Nosotros somos un equipo en absolutamente todo lo que emprendemos, en nuestros proyectos profesionales, en nuestras vidas personales y ahora, más que nunca, esa unidad se traslada a la crianza de nuestro hijo. La comunicación será la piedra angular. Cada noche o al final de cada jornada nos sentaremos juntos, sin distracciones, para hablar abierta y honestamente sobre cómo nos sentimos, qué fue lo más desafiante del día, y qué momentos fueron los más hermosos y reconfortantes. Y esta conversación no tendrá como único propósito el reparto de tareas, sino fundamentalmente el apoyo mutuo. Habrá días, sin duda alguna, en los que uno de nosotros estará físicamente y emocionalmente más agotado que el otro. En esos momentos cruciales, el otro tendrá la responsabilidad de ser el pilar, el fuerte, el que ponga ese extra de energía y apoyo. En lo que respecta a la logística pura y dura, hemos estado dedicando incontables horas a hacer muchísimos planes detallados. Por ejemplo, estamos inmersos en un proceso de reestructuración profunda de nuestros horarios de trabajo. Yo, Can, que por mi naturaleza profesional tiendo a trabajar más desde casa, intentaré alinear mis horas de trabajo con los momentos en que Demet se sienta más descansada o cuando el bebé esté durmiendo plácidamente. Y Demet, cuyo trabajo exige una mayor presencia física fuera de casa, está explorando activamente diversas opciones de trabajo flexible. De hecho, está considerando seriamente la posibilidad de tomarse un tiempo prolongado de baja maternal, extendiendo incluso más allá de lo que es legalmente obligatorio. Esta flexibilidad nos proporcionará un margen de maniobra increíble para poder estar ambos profundamente involucrados desde los primeros instantes. La esencia de nuestra estrategia no reside en que uno de nosotros asuma la carga completa,
sino en que nos complementemos de manera fluida y dividamos las responsabilidades de una forma completamente equitativa y equilibrada. Otra faceta fundamental de nuestra planificación es la creación de una rutina, pero es crucial enfatizar que será una rutina tremendamente flexible. Sabemos por instinto y por todo lo que hemos aprendido, que los bebés no vienen equipados con un manual de instrucciones universal y que sus necesidades, deseos y ritmos cambian constantemente. Por lo tanto, en lugar de intentar imponer un horario rígido y potencialmente frustrante, vamos a crear un ritmo que funcione armoniosamente para nosotros como familia, y sobre todo, para el bebé. Esto implicará, sin lugar a dudas, mucha observación atenta, una dosis considerable de paciencia y una gran capacidad de adaptación continua. Si el bebé necesita dormir más tiempo en la mañana, ajustaremos nuestras actividades en consecuencia. Si por el contrario demanda estar en brazos constantemente, pues estaremos ahí sosteniéndolo y acunándolo con todo nuestro amor. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de estar presentes, de ser la fuente de seguridad y amor incondicional. Y ahora hablemos sinceramente del temido cansancio. Sí, somos plenamente conscientes de que va a ser agotador. Las noches en vela, las largas jornadas, la falta de descanso. Pero hemos estado teniendo conversaciones muy profundas y honestas sobre cómo vamos a afrontar y gestionar esta inevitable fatiga. Por ejemplo, hemos llegado a la firme decisión de que las siestas se convertirán en nuestras mejores aliadas. Si el bebé logra dormir una hora, esa hora la aprovecharemos al máximo para dormir nosotros también, aunque sea un breve lapso. Y nos hemos comprometido firmemente a no sentir ni una pizca de culpa por ello. El descanso, debemos entenderlo, no es un lujo opcional, sino una necesidad imperativa para poder ofrecerle a nuestro hijo la mejor versión de nosotros mismos, para estar al 100% para él o ella. Además, hemos estado reflexionando sobre cómo podemos brindarnos un apoyo mutuo de manera efectiva en esos momentos de agotamiento extremo. Quizás en algún punto, cuando uno de los dos esté realmente al límite, el otro asumirá todas las responsabilidades, sin cuestionamientos, simplemente para brindarle al otro un respiro genuino y necesario. Otra consideración de suma importancia es la creación de nuestro nido, nuestro espacio vital. Hemos estado dedicando mucho amor y esmero a preparar la habitación del bebé, pensando meticulosamente en cada detalle para que sea un lugar seguro, sumamente acogedor y lleno de estímulos positivos para él o ella. Pero nuestro enfoque no se limita al espacio físico, también abarca el espacio emocional. Queremos que nuestro hogar se convierta en un verdadero refugio de paz, armonía y amor incondicional, un lugar donde nuestro bebé se sienta completamente seguro, protegido y profundamente amado. Esto indudablemente implica cultivar un ambiente tranquilo, con la menor cantidad de estrés posible y priorizando los momentos de conexión profunda y significativa. Hemos estado inmersos en una investigación exhaustiva, explorando una amplia gama de métodos de crianza, aprendiendo sobre cómo calmar a un bebé en diferentes situaciones, y cómo manejar las diversas etapas de su desarrollo. Y lo que hemos aprendido, de manera contundente, es que cada bebé es un universo en sí mismo, y cada familia también lo es. No existe una fórmula mágica universal, pero sí hay principios universales que resuenan profundamente con nosotros, como el amor incondicional, la paciencia infinita y la atención constante y dedicada. Y eso es precisamente lo que aspiramos a ofrecerle a nuestro hijo, día tras día. La verdad sea dicha, esta decisión, aunque nos llena de un entusiasmo desbordante, también viene acompañada de sus propios miedos inherentes. Existe el miedo a no ser suficientes, a cometer errores inevitables en el camino, e incluso el temor a que nuestra relación de pareja pueda resentirse bajo el peso del agotamiento. Sin embargo, creemos firmemente que la clave para superar estos miedos reside en afrontarlos juntos, hablar de ellos abiertamente y, sobre todo, recordar con claridad por qué estamos eligiendo transitar este camino. Estamos eligiendo estar presentes en cada momento crucial, crear recuerdos imborrables que atesoraremos para siempre, y vivir esta etapa tan fundamental de la vida de la manera más intensa, auténtica y plena posible. Además, estamos activamente rodeándonos de una red de apoyo sólida y afectuosa, pero que respeta nuestro espacio y nuestra decisión de no intervenir directamente en el día a día. Mantenemos una comunicación fluida con nuestros padres, compartimos experiencias con amigos que ya son padres y aprendemos de sus valiosas lecciones. Nos brindan consejos muy útiles, comparten sus historias personales, y todo esto nos ayuda enormemente a sentirnos más preparados. Y menos solos en esta travesía. Sin embargo, la decisión fundamental de no tener niñera es exclusivamente nuestra,
y deseamos honrarla y vivirla con la mayor plenitud posible. Una de las cosas que más nos ilusiona, que nos llena de una expectación maravillosa, es la idea de ver cómo nuestro bebé va a crecer y a descubrir el fascinante mundo a través de nuestros ojos. Seremos sus primeros guías, sus primeros compañeros de juegos, sus primeros maestros. Les enseñaremos a dar sus primeros pasos vacilantes, a articular sus primeras palabras llenas de asombro, a descubrir la magia intrínseca de un libro. Y todo esto en la calidez de nuestro hogar, con nosotros siempre a su lado, presentes y disponibles. Sabemos con certeza que habrá momentos de gran dificultad, instantes en los que nos sentiremos completamente abrumados por la magnitud de la tarea. Pero también sabemos con la misma certeza que habrá momentos de pura y desbordante felicidad, de una alegría indescriptible que solo la experiencia de la paternidad y la maternidad puede otorgar. Y estamos plenamente preparados para abrazar ambos extremos, lo bueno y lo desafiante, con la misma intensidad y gratitud. Para aquellos que se preguntan, y es una pregunta absolutamente pertinente, ¿cómo vamos a lograr mantener la vitalidad y la profundidad de nuestra relación de pareja en medio de este torbellino? Es una cuestión clave que hemos abordado con mucha seriedad. Hemos conversado extensamente sobre la importancia vital de seguir siendo Demet y Can, no solo ser identificados como papá y mamá. Nos esforzaremos incansablemente por reservar nuestros momentos, aunque sean breves y esporádicos, para reconectar como pareja. Quizás una cena íntima en casa una vez a la semana, un café compartido en silencio por la mañana antes de que el bebé despierte, pequeños gestos, pero significativos, que mantendrán viva nuestra chispa y nuestra conexión. Y por supuesto el hecho de apoyarnos mutuamente en el cuidado del bebé, de compartir esta experiencia tan transformadora, sin duda alguna, nos unirá aún más profundamente. Hemos estado leyendo con gran interés sobre la importancia de la crianza consciente, un enfoque que enfatiza la necesidad de estar presentes y profundamente atentos a las necesidades de nuestro hijo, pero sin descuidar, en ningún momento, nuestras propias necesidades. Es un equilibrio delicado, ciertamente, pero creemos firmemente que es alcanzable si mantenemos una comunicación abierta, honesta y constante entre nosotros. En resumen, nuestra decisión de no contar con una niñera es una manifestación directa de nuestro profundo y sincero deseo de estar involucrados al máximo nivel posible en la vida de nuestro hijo, desde el primer aliento hasta cada nuevo descubrimiento. Sabemos que será un desafío monumental, pero estamos listos y preparados para abrazarlo con todo nuestro amor, nuestra paciencia inagotable y nuestro espíritu de equipo incondicional. Creemos firmemente que esta experiencia nos fortalecerá como familia de una manera única e irrepetible. Estamos en esencia construyendo nuestro futuro un momento a la vez, juntos. Bueno, y con esto llegamos al final de este vídeo. Esperamos sinceramente que les haya parecido interesante, quizás incluso un poco inspirador, y que les haya brindado una perspectiva clara de cómo estamos planeando abordar esta nueva y apasionante etapa de nuestras vidas. Agradecemos enormemente que hayan dedicado este valioso tiempo a estar con nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Han tenido experiencias similares en sus propias vidas? ¿Qué consejos valiosos le darían a unos futuros papás que, como nosotros, desean estar presentes en cada momento, en cada instante crucial? Déjenos sus comentarios detallados abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y aprender de sus valiosas experiencias. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado útil, entretenido o inspirador, no olviden regalarnos un gran me gusta, compartirlo con aquellas personas que creen que podría interesarles o beneficiarles y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, sorpresas y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.